Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. En el problema del desabasto de medicamentos que existe hoy en día en el país, porque sí, sí existe, no es como que este gobierno lo esté ocultando o lo está negando, al contrario. Este gobierno, el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo todo lo posible para solucionar este problema. Ya ven, desde que se empezó pues a solucionar este problema de escasez de los medicamentos y las grandes farmacéuticas, bueno, ni siquiera son farmacéuticas, simplemente eran intermediarios, empezaron a poner trabas, empezaron a poner, pues sí, ¿no? Se podría decir trabas para que los medicamentos no les llegaran a los pacientes y estos pacientes empezaran a enfadarse, ¿no? Sí, enfadarse con el gobierno actual diciendo que este gobierno pues no surte los medicamentos y que hay desabasto y que no sé qué. Se empezó a solucionar que primero que no se podía comprar en el exterior, ok, se solucionó. Después que no lo querían distribuir, ahí entró el ejército para distribuirse. Después que no, que los gobernadores o los alcaldes escondían los medicamentos para que se echaran a perder, ok. El gobierno federal dijo, pues los vamos a entregar con el ejército de manera directa hasta los hospitales. Ok, los medicamentos llegaron a los hospitales, pero ahora hay un problema y es un problema de verdad no difícil, no imposible de solucionar, pero sí complicado. Y este es el problema que está afectando a mucha gente, porque por culpa de este pequeñito problema, mucha gente cree que hay desabasto de medicamentos cuando la realidad es otra. Pero vamos a escuchar al director del IMSS, del seguro, y vamos a ver qué es lo que están haciendo para resolver este último problema, esta última traba que impide que la gente, que los mexicanos y mexicanas reciban los medicamentos que le corresponden. Y ahorita regresamos. Sí, bueno, como lo acaba de mencionar el presidente, para que tengamos una receta que se cumple completa en una farmacia, y aquí la parte de que sea completa es importante porque una receta que tiene 2 o 3 medicamentos, pero solo se entrega uno o dos y falta uno, pues no está satisfecha. Y como lo dijo el presidente, son varios tramos de control. Hay una primera parte que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos, con la compra que hizo Insabi, muchas empresas, muchos laboratorios que cumplen a cabalidad, otros no, y eso es importante señalarlo, y se tienen que imponer las sanciones, rescisiones de contrato, multas, penalizaciones y en algunos casos denuncia. Y creo que es importante también aclararlo. Hay algunas empresas que no necesariamente cumplen porque quizá cuando hicieron el proceso de licitación ofertaron algo que no iban a poder cumplir. Y ahí también pues llamamos a esa responsabilidad por parte de los laboratorios. Después cuando las empresas cumplen bien con su contrato, como se acaba de señalar, se hace una concentración en los almacenes centrales de las diferentes instituciones y en los estados, en almacenes estatales. Y de ahí hacia las unidades, ya sea hospitales o las unidades de primer nivel, que son las que están más dispersas, las que son más pequeñas, ese tramo de la última milla también muchas veces puede ser uno de los espacios o cuellos de botella. Ahora, efectivamente, nosotros todas las semanas verificamos ese indicador, en donde hay un abasto suficiente, incluso de varios meses que hay inventario, pero que la receta no se cumplió. En ese momento lo que nosotros hacemos, y los identificamos a nivel de unidad, un hospital, una unidad de medicina familiar en el caso del seguro, en los hospitales generales o en los centros de salud, y lo que se hace es emitir una alerta para entender e investigar en dónde no ocurrió de manera óptima el flujo de la información, es decir, del médico que firmó la receta y por qué, si había en la farmacia o si no había en la farmacia, pero si había en el almacén, porque esos son los casos más preocupantes. Ahora, también varios de estos elementos son los que explican al final una receta no surtida. Nosotros al inicio del año lo mencionábamos, nuestro objetivo era lograr en el primer trimestre superar el 96%, cerramos julio con 96.7% de surtimiento de recetas efectivas
en el seguro social, y el resto que nos falta es por estas razones. Pero sin duda, ese es el caso que más nos interesa resolver, cuando sí está el medicamento, pero que por algún tema operativo interno no se haya entregado. Pero sí quiero aclarar lo que es en ese porcentaje que nos hace falta. En algunos casos, también decirlo, tiene que ver con estos incumplimientos de contratos. Gracias, señor presidente. Y ese es el problema, que en la farmacia del hospital sí existen esos medicamentos, sí hay disponibles, pero ¿qué pasa? A veces hay sabotaje, a veces dentro de las mismas instituciones hay sabotaje. ¿Por qué? Porque tal vez y le quitaste un negocio a lo mejor y ese enfermero, ese doctor no simpatiza con la cuarta transformación o X o Y razón, ¿no? Pero está habiendo sabotaje o inclusive los mismos enfermeros, los mismos doctores, no estoy diciendo que todos sean así, mucho ojo, pero sí uno que otro lo que hacen es robarse, literalmente robarse medicamentos que saben perfectamente ellos que en el mercado están muy caros. Y lo que hacen ellos es de la farmacia, del hospital, se los roban y lo venden por fuera y lo venden caro, obviamente. Y como la gente pues lo necesita, es para su familiar, pues lo compran, sin importar el precio, lo terminan comprando. Pero ¿qué pasa? En la farmacia del hospital, pues ya no hay. Y cuando una persona se supone que lo va a ir a recoger y le dicen, pues ya no hay, eh, X o Y razón, pero el chiste es que el medicamento ya no le llega a las manos del paciente que lo necesita. Este es el problema, la última traba que tiene que solucionar el gobierno de la cuarta transformación para que ahora sí todos los medicamentos le lleguen a las manos del paciente, ¿no? Porque sí hay escasez de medicamentos, pero son por estos problemas. No es porque el gobierno ya no quiera comprar, no es porque el gobierno ya no esté invirtiendo en salud, no. Este gobierno es el que está invirtiendo muchísimo más en salud. Está comprando medicamentos de miles de millones de pesos para que no haya desabasto, pero muy lamentablemente por estas pequeñas trabas, por estas pequeñas dificultades, la gente cree que hay escasez de medicamentos cuando la realidad es otra, cuando la realidad es que sí hay en las farmacias, sí hay ahí disponibles, pero después no lo quieren entregar, se los roban, X o Y razón, y al final en cuentas el que termina perjudicado es el paciente, es la mexicana o el mexicano que necesitaba este medicamento y por culpa de uno o que otro, pues no tienen esos medicamentos. Y pues por mi parte esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.